Con el desarrollo inicial, el blanco establece una jugada flexible que mantiene el equilibrio dinámico. Respondiendo con solidez, el negro responde, manteniendo el equilibrio dinámico y la igualdad. El avance, el blanco busca controlar el centro desde el flanco con una jugada sólida. La jugada el peón a la casilla G6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla C5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla C3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla C6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla G3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla E5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla G2 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla C3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla G7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla C3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla D5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla B3 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna de captura en la casilla C4. Debilitando la estructura defensiva rival. Con el desarrollo de, el negro solidifica su fianqueto y mantiene el equilibrio dinámico. El blanco refuerza el control central, manteniendo su ligera ventaja posicional. Con la respuesta, el negro solidifica su posición y mantiene el equilibrio dinámico. La jugada el alfil a la casilla G5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla G3, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a enroque corto, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla G2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo de la columna B a la casilla D7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla A4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla E5 para afianzar el control posicional. La jugada enroque corto de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla H6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla D2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla E5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna de captura en la casilla E5. Capturando material clave. Dando lugar a el peón de la columna de captura en la casilla E5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla E3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla D2, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el peón a la casilla C6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla E4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla D5 establece una ventaja de espacio muy sólida.
dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla A6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla C5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla B6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla B1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla A5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla D3 para afianzar el control posicional. El desarrollo de por parte del blanco es una jugada sólida que prepara el enroque. La jugada el peón a la casilla C6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla C5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla H3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla H6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla H4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla F5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla G4 para afianzar el control posicional. Con la maniobra, el blanco busca influencia central y mejora la colocación de sus piezas. El avance por parte del negro busca expandirse en el flanco y mantiene la igualdad posicional. El blanco realiza una jugada sólida que previene avances de peones en el flanco. La jugada la torre a la casilla A7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo de la columna B a la casilla D7. Posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a enroque corto, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna B captura en la casilla C4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla C4, capturando material clave, abriendo el camino a el peón a la casilla A5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla C1 para afianzar el control posicional. Con el enroque OO, el blanco asegura su rey y se prepara para el medio juego. Con la jugada, el negro solidifica su posición, preparando posibles avances de peones. El desarrollo de el blanco mantiene la presión y las posibilidades tácticas. Con el desarrollo de el negro mejora la coordinación de sus piezas de manera sólida. Con la colocación de el blanco activa una torre en una columna abierta. La jugada el caballo a la casilla B6 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón de la columna B captura en la casilla C4, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el caballo captura en la casilla C4, de un intercambio favorable, permitiendo el peón a la casilla A5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla H3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla B6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla D2 para afianzar el control posicional. El blanco realiza una jugada sólida que apoya su estructura de peones en el flanco de dama.
Con el desarrollo de, el negro solidifica su posición y conecta sus torres. La jugada la dama a la casilla C2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla H7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla C5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla C8 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla D6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la dama a la casilla E8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla F5, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el peón a la casilla E4, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla E4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el caballo de la columna de captura en la casilla E4, capturando material clave, abriendo el camino a el peón a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla C5 para afianzar el control posicional. La jugada la torre de la columna F a la casilla D1 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla E5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna de captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna de captura en la casilla E5, capturando material clave, abriendo el camino a el peón a la casilla F3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla B8 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla H7 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla A5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la dama a la casilla A2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla B7 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla F6, capturando material clave. Dando lugar a el alfil captura en la casilla F6, de un intercambio favorable. Posibilitando el alfil a la casilla F3 para afianzar el control posicional. Con el empuje, el blanco crea tensión y espacio, buscando romper la posición negra. Tras la captura, el negro simplifica la estructura de peones, una respuesta sólida. Con la recaptura, el blanco solidifica su presencia central. El negro se retira a una posición defensiva sólida. Con el avance, el blanco fortalece su mayoría de peones en el flanco de dama. El avance por parte del negro expande su espacio y desafía el centro blanco. El blanco solidifica su estructura de peones central. El negro busca contrajuego con un dinámico avance de peón. Con el desarrollo de, el blanco refuerza sus defensas en el flanco de rey. La jugada el peón a la casilla H5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla A4, lo que incrementa notablemente la actividad.
permitiendo el alfil a la casilla E6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla B3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla H5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla A1 para afianzar el control posicional. Con el poderoso avance, el blanco toma la iniciativa y el espacio en el centro. El negro desafía el control central blanco, manteniendo la lucha posicional. Con el avance, el blanco apoya su mayoría de peones en el flanco de dama. La jugada el peón a la casilla G4 de las negras es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla F7, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a el caballo a la casilla B3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla G4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla D4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla G5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla H1 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla E5 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el peón de la columna a captura en la casilla B5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el peón de la columna a captura en la casilla B5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla B5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna C captura en la casilla B5, capturando material clave, abriendo el camino a el peón a la casilla C6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla E6 para afianzar el control posicional. El desarrollo de por parte del negro activa el alfil de manera muy dinámica. La jugada la dama a la casilla B3 con jaque de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el alfil a la casilla D3, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando lugar a el alfil captura en la casilla D3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla D3, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la torre a la casilla D7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla E2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla G6 para afianzar el control posicional. Con la jugada sólida, el negro consolida su fuerte presencia central. Con la maniobra, el blanco intenta recuperar el control central de forma sólida. Tras la captura, el negro mejora su estructura de peones con una jugada sólida. El blanco intenta controlar casillas centrales de forma sólida. Con el cambio, el negro simplifica de forma sólida, manteniendo su ventaja. Recapturando el blanco busca mantener la partida de forma sólida. El negro aumenta la presión sobre la posición blanca, una jugada sólida. La jugada la torre de la columna C a la casilla de uno de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla de 1, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a el caballo a la casilla E7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla A1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla D5 establece una ventaja de espacio muy sólida,
dando lugar a el caballo captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. El negro posiciona la torre en la séptima fila, una jugada sólida. El blanco intenta desorganizar los planes negros, una jugada sólida. La jugada el peón a la casilla E5 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla E7, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando lugar a el peón de la columna a captura en la casilla B5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna a captura en la casilla B5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el caballo a la casilla D6 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el peón de la columna G captura en la casilla F3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla F3, debilitando la estructura defensiva rival. El blanco ocupa la séptima fila, una jugada posicionalmente sólida. La jugada el caballo a la casilla G5 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre captura en la casilla D8, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a la torre captura en la casilla D8 con jaque, de un intercambio favorable, permitiendo el rey a la casilla G7 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna a captura en la casilla B5, capturando material clave, dando lugar a el peón de la columna a captura en la casilla B5, de un intercambio favorable, posibilitando la torre a la casilla E8 para afianzar el control posicional. El cambio, el blanco simplifica la posición de forma sólida. La jugada la dama captura en la casilla G5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón de la columna G captura en la casilla F3, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el caballo captura en la casilla F3, de un intercambio favorable, permitiendo el alfil a la casilla E6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla D2 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a la torre captura en la casilla D8, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla D8 con jaque, debilitando la estructura defensiva rival. Con el cambio, el blanco simplifica a un final favorable, una jugada sólida. Recapturando, el negro busca consolidar su posición en el final. Con la captura, el blanco reclama la columna abierta, una jugada sólida. El negro recaptura de forma sólida, manteniendo su estructura. El blanco ataca los peones débiles negros, una jugada sólida. La jugada el peón a la casilla G3 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla C7, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la dama a la casilla B8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla E7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla D3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla E6 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna F captura en la casilla G4, debilitando la estructura defensiva rival. Con la captura, el blanco explota la posición debilitada del negro, una jugada sólida.
La jugada el peón de la columna G captura en la casilla H2 con jaque de las negras es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla G7, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla H3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla A7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla A8 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla E7 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla B5, debilitando la estructura defensiva rival. El blanco mueve su rey a una casilla segura, una jugada sólida. La jugada el caballo a la casilla E7 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla G7, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el alfil a la casilla F1, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla H4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla E4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla E7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la dama a la casilla H6 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla D6 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla D8 con jaque. Ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa. Dando paso a el rey a la casilla G7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla E8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla G3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo paso a la dama a la casilla H8 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Posibilitando el rey a la casilla G6 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla H4 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla G7, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el alfil a la casilla F1, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla E4 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla E4, capturando material clave. Dando lugar a el alfil captura en la casilla E4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna F captura en la casilla E4. Debilitando la estructura defensiva rival. El blanco fuerza un cambio ventajoso, un jaque sólido. La jugada el caballo a la casilla C8 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el rey a la casilla G7, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a la dama captura en la casilla E5 con jaque, de un intercambio favorable. Permitiendo el rey a la casilla H6 para coordinar las piezas de manera armónica. Esto se complementa con la dama a la casilla H8 con jaque. Ganando un tiempo vital gracias al jaque. Abriendo el camino a la torre a la casilla H7 con intenciones sumamente incisivas. Permitiendo la torre a la casilla D6 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. La jugada la dama captura en la casilla E5 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el caballo a la casilla E4, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo.
dando paso a la dama a la casilla E7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla D6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla H3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el caballo captura en la casilla F5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna H captura en la casilla G2 con jaque, debilitando la estructura defensiva rival. El negro se prepara para operaciones defensivas, una jugada sólida. Con el desarrollo de, el blanco reposiciona su alfil de forma sólida. La jugada el peón a la casilla H3 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla E7, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando lugar a el caballo captura en la casilla B5, de un intercambio favorable. Permitiendo el peón a la casilla H3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla D2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla H4 con intenciones sumamente incisivas. Permitiendo la torre a la casilla D8 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. El blanco centraliza la torre de forma sólida. La jugada la torre a la casilla E7 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el caballo a la casilla E7, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando lugar a el caballo captura en la casilla B5, de un intercambio favorable. Permitiendo el rey a la casilla G8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla D6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla G6 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el rey captura en la casilla H2, debilitando la estructura defensiva rival. El blanco fuerza al rey a una posición desfavorable, un jaque sólido. La jugada el rey a la casilla F7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla E8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando lugar a la dama captura en la casilla E8 con jaque, de un intercambio favorable. Permitiendo el rey a la casilla G7 para coordinar las piezas de manera armónica. Esto se complementa con la dama a la casilla G8 con jaque. Ganando un tiempo vital gracias al jaque. Abriendo el camino a el rey a la casilla H6 con intenciones sumamente incisivas. Permitiendo la dama a la casilla H8 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. El blanco mantiene la presión con un jaque sólido y restrictivo. La jugada el rey a la casilla G6 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla E6, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando lugar a la torre captura en la casilla C8, de un intercambio favorable. Permitiendo la dama a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla E4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla E5 con intenciones sumamente incisivas. Permitiendo la torre a la casilla C7 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Con el desarrollo de, el blanco coordina sus piezas para el ataque de forma sólida. La jugada el peón de la columna H captura en la casilla G2 con jaque de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla H6.
centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Abriendo paso a la torre a la casilla G8 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Permitiendo la torre a la casilla G7 para coordinar las piezas de manera armónica. Esto se complementa con la dama a la casilla C6 con jaque, ganando un tiempo vital gracias al jaque. Abriendo el camino a el rey a la casilla H5 con intenciones sumamente incisivas. Permitiendo la dama a la casilla E8 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Con la captura, el blanco consolida su ventaja material de forma sólida. El negro busca contrajuego de forma sólida. El blanco fuerza al rey negro a una posición aún más peligrosa, un jaque sólido. La jugada el rey a la casilla H7 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla G7, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando lugar a la torre captura en la casilla G7 con jaque, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el rey captura en la casilla G7, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la dama captura en la casilla F5, capturando material clave. Abriendo paso a la dama a la casilla E1 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Con lo cual llega el rey captura en la casilla H2, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la dama captura en la casilla F5 con jaque de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el caballo a la casilla G5 con jaque, ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa. Dando paso a el rey a la casilla H6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F7 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla F7, capturando material clave. Dando lugar a la dama captura en la casilla F7, de un intercambio favorable. Permitiendo la dama a la casilla E1 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. La jugada el rey captura en la casilla G8 de las negras es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla H6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Abriendo paso a la dama a la casilla G6 dando jaque mate. Forzando la huida incómoda del rey enemigo. Con la captura de, el blanco asegura una ventaja material decisiva de forma sólida. El negro protege a su rey, una jugada sólida. La jugada la dama a la casilla G4 con jaque de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla H3. Centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Abriendo paso a la dama a la casilla E1 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Con lo cual llega el rey captura en la casilla H2, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la dama a la casilla E3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla C6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la dama a la casilla C1 para afianzar el control posicional. La jugada la dama captura en la casilla G4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla F8, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a la dama captura en la casilla H4, de un intercambio favorable. Permitiendo la torre a la casilla F7 para coordinar las piezas de manera armónica.
Esto se complementa con la dama a la casilla H8 con jaque, ganando un tiempo vital gracias al jaque, abriendo el camino a el rey a la casilla E7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla D6 para afianzar el control posicional. El blanco consolida su ventaja abrumadora de forma sólida. La jugada la torre a la casilla A7 de las negras es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla G6, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla C6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla C7 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el caballo a la casilla D6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla G5 con intenciones sumamente incisivas, con lo cual llega el caballo captura en la casilla B5, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el rey captura en la casilla H2 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla C6, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la torre a la casilla E7, lo que incrementa notablemente la actividad, con lo cual llega el rey captura en la casilla H2, debilitando la estructura defensiva rival, con lo cual el rey a la casilla G6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla F3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla E6 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla A2 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla A4, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el peón a la casilla C6, lo que incrementa notablemente la actividad, con lo cual llega la torre captura en la casilla B4, debilitando la estructura defensiva rival, con lo cual el peón a la casilla C7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla C4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla D6 para afianzar el control posicional. El blanco avanza el peón hacia la coronación, una jugada sólida. La jugada el peón a la casilla F3 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla A7, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el caballo a la casilla D6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el rey a la casilla G6 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla B5, capturando material clave, abriendo el camino a la torre a la casilla A2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla C7 para afianzar el control posicional. El blanco se acerca a la coronación, una jugada sólida y decisiva. El negro sacrifica un peón de forma sólida, sin alterar el resultado. El blanco asegura al rey y se prepara para coronar, una jugada sólida.